Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy para hablar de un tema que interesa, estoy viendo la cifra aquí, a muchísimos, a millones de colombianos, pero especialmente a 6.430.000 colombianos que son mayores de 60 años en nuestro país. Recordemos que en las últimas semanas, en ya bastantes semanas, estamos hablando de más de 70 días desde que el gobierno anunció y aplicó las medidas dentro de la cuarentena obligatoria, dentro del aislamiento preventivo obligatorio, pues dedicó especial atención y dedicó medidas mucho más drásticas para proteger a la población mayor en Colombia. Repito, hay en Colombia 6.430.000 personas mayores de 60 años y 2.600.000 colombianos tienen hoy más de 70 años, que repito es la población objeto de una serie de medidas, la más importante el confinamiento obligatorio, que en este caso se ha extendido por parte del gobierno nacional, pero que ha también suavizado el Ejecutivo como una manera de paliar una cantidad de efectos que causa para las personas mayores, para todas aquellas personas que hacen parte de nuestras familias y que muchos están encerrados solos por cuenta de este aislamiento. Hemos visto en Noticias Caracol infinidad de historias que nos hablan de soledad, de incluso depresión, ansiedad e incertidumbre de muchas personas que por diferentes razones son obligadas a estar solas o que la fuerza de las circunstancias los lleva a estar solos. Antes de ir con nuestro invitado, con un experto en medicina geriátrica, saludo a nuestro compañero, saludo a Rubén Bayona. Rubén, gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Rubén, saludo también al doctor Robinson Cuadro, ya voy con él, pero quería que Rubén nos ayudara un poco a entender las medidas que tomó en las últimas horas el gobierno, específicamente sobre el tema de la población mayor. Rubén, ¿qué dice el gobierno? Recordemos que llevan confinados ya más de 2 meses en un aislamiento obligatorio bastante fuerte, mucho más que las demás colombianos, pero se han tomado medidas en las últimas horas para paliar esa situación. ¿Cuáles son esas medidas? Ese pequeño oxígeno que les ha lanzado el gobierno a las personas mayores, Rubén. Juan Roberto, buenas noches. El gobierno nacional, el presidente Iván Duque dijo en las últimas horas que después del 30 de mayo, fecha en la que los adultos mayores de 70 años están en confinamiento, se va a prolongar esa medida por un mes más, hasta el 30 de junio, pero que acompañado de esa medida de tener a los adultos mayores de 70 años en el aislamiento preventivo obligatorio, se están diseñando las posibilidades para darles una apertura de que ellos puedan salir a disfrutar de las actividades al aire libre. Hoy el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, le confirmó a Caracol Televisión que el gobierno ya viene diseñando una resolución para que los adultos mayores de 70 años puedan salir por un espacio de 2 horas a la semana, que esto sería a partir del 30 de mayo. Lo que están mirando es cómo sería esa salida a la semana, si se distribuyen las 2 horas en 4 días, cada día de 30 minutos, o en 2 días, cada día de 1 hora. Eso es lo que están revisando hasta ahora el Ministerio de Salud, pero además lo que dice es que también tienen que evaluar los horarios para que no se crucen con aquellas personas que también han sido autorizadas para realizar actividades físicas al aire libre. Juan Roberto. Rubén, sobre el tema específico de la posibilidad de que se pueda prolongar o no la cuarentena, el aislamiento para las personas mayores, ¿hay alguna pista, algo que indique que eso se va a prolongar? Después del 30 de mayo, del 30 de junio, Juan Roberto. De junio, en esa segunda prolongación. Se lo digo porque el gobierno ha sido muy riguroso en proteger a la población mayor. Sí, y el gobierno ha dicho que esta población pues es la de mayor, dice el gobierno, de riesgo de contagio, y que por eso deben estar en el aislamiento preventivo obligatorio durante un mes más, hasta el 30 de junio. Pero a la luz de la emergencia sanitaria que ha anunciado el presidente Iván Duque por 3 meses más, no se descarta que los adultos mayores puedan seguir en este aislamiento, en este confinamiento, por ser la población de riesgo. Si el gobierno nacional nota
nota alguna alerta, alguna alarma de que los casos de contagio se están disparando en el país a la luz de esta emergencia sanitaria, puede seguir manteniendo a los adultos mayores de 70 años en el aislamiento preventivo obligatorio, Juan Roberto? Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí saludo a nuestro invitado, a nuestro otro invitado, Robinson Cuadros. El doctor Cuadros es médico geriatra, es representante de COMLAT, la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, y es líder de la ruta sociosanitaria para personas mayores de CAFAM. Doctor Robinson, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Sala de Prensa. El gusto es mío, Juan Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted acaba de escuchar a nuestro compañero Rubén Bayona con las medidas, las consideraciones que usted conoce pues al derecho y al revés. Lo hemos invitado precisamente por eso. Excesivas, ajustadas a la emergencia, ¿cómo? Que quería primero conocer su opinión sobre esas decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos meses sobre la población mayor. Bueno, sabemos que a nivel mundial, y pues Colombia no es ajena, a que las personas adultas mayores pues representan el gran número de mortalidad por coronavirus. Y esto pues digamos ha estado en la mira a nivel internacional. Colombia ha recibido felicitaciones públicas por parte de la Organización Mundial de la Salud porque de una u otra manera el confinamiento pues ha ayudado a salvar vidas. Sin embargo, como bien lo mencionas, es importante recalcar que este confinamiento tiene que ir acompañado de unas medidas de acompañamiento, protección, cuidado y atención integral y diferencial para no terminar anulando, segregando o simplemente excluyendo a las personas mayores. Mire, y yo no sé si usted lo ha escuchado, repito, usted es el experto, pero el voz a voz de gente cercana a uno dice que le ha ocurrido con alguien cercano, papás o abuelos o tíos o familiares de cualquier índole, mayores de esta población mayor en Colombia, que prácticamente han quedado aislados, porque también además surge el temor de acercarse a ellos, ir a visitarlos, ir a llevarles algo por el miedo al contagio en medio de esta situación como de tanto temor que estamos viviendo. Así es, Juan Roberto. De hecho, creo que ha salido a la luz varias cosas que se venían presentando desde antes de la pandemia, que por culpa del confinamiento y todo esto que ha sucedido, pues digamos, se han puesto sobre la mesa. En Colombia, por ejemplo, digamos, tenemos un índice de malnutrición en personas mayores sobre el 30-35%. El 18% de los mayores de 60 años viven en completa soledad. 40% tienen un perfil depresivo. 35% de los mayores de 60 años se les dificulta caminar 400 metros o subir un tramo de escalera. Esto antes del confinamiento. Imagínate todo lo que ha ocurrido en medio de este aislamiento físico, donde las personas han perdido masa muscular, donde todo este tema emocional pues se ha exacerbado, las alteraciones del sueño, las alteraciones nutricionales que requieren pues un replanteamiento y un rediseño de todo lo que va a ocurrir en esta pospandemia. Mire, doctor Cuadros, ¿por qué no nos ayuda y les ayuda a nuestros televidentes de Sala de Prensa otra vez con estas cifras, pero desagreguémoslas? ¿Cuántos colombianos, el 18% de la población mayor, cuando dice vive en completa soledad, es porque están abandonados o viven en un apartamento solo, su familia existe, pero nadie los visita? Digamos, están totalmente solos, ¿sí? No tienen, digamos, una red de apoyo familiar constante o continua. El 30% de los mayores de 60 años en el país no cuentan con un apoyo por parte de su familia, ¿sí? Y claramente, mirando el otro escenario, personas mayores que viven en centros de larga estancia, hogares geriátricos, pues son más de 36,000. Y eso pues los que se han logrado identificar, porque recordemos que hay muchos centros e instituciones que pues no son legales y no están registradas adecuadamente. Hay otra cifra impresionante, el 40% de los adultos mayores en Colombia, dice usted que sufren algún tipo de ansiedad, depresión, tristeza, pues es que no es para menos. Sí, digamos que Colombia es uno de los países en América Latina que tienen un perfil depresivo muy alto en personas mayores, tanto así que el Instituto Colombiano de Medicina Legal reportaba que en promedio en Colombia cada día una persona mayor se quita la vida, se suicida. Y pues en medio del confinamiento nos decían que este tipo de
de conductas se han exacerbado hasta en un 40%, pero pues esto casi nunca sale a la luz, básicamente porque tenemos un imaginario y un estereotipo negativo sobre la vejez y donde pensamos que todos estos tipos de sintomatologías son propios o son normales dentro del proceso de envejecimiento. Mire, eso también puede ser un poco cultural, doctor Cuadros, pero usted que lo maneja, lo enfrenta, lo trata, ¿qué tan ingrata es la sociedad colombiana con las personas mayores? Somos demasiado ingratos. Se nos olvida que nosotros también estamos haciendo este proceso de envejecimiento y en algún momento pues vamos a llegar a la vejez y se nos olvida pensar cómo nos gustaría ser tratados. A mí me llama mucho la atención en medio de la pandemia cómo hablan de las personas mayores vulnerables y a todas las enmarcan dentro del mismo paquete, como si todos en la vejez fueran homogéneos y todos en la vejez fueran vulnerables, solo por la edad. Entonces, por ejemplo, una persona de 40 años que es obesa, fumadora, hipertensa, ¿sí?, es menos vulnerable que una persona de 80 años que no consume ningún medicamento y se está preparando para correr la media maratón de Bogotá. Entonces tenemos que mirar cómo cambiamos un poco el estereotipo, cómo mejoramos el lenguaje. También, por ejemplo, hablamos que las personas mayores son una clase pasiva en el país y muchas veces lo vemos desde el punto de vista económico. Y a corte del 2019, por ejemplo, Colpensiones nos decía: las personas mayores no son ninguna clase pasiva. Sabemos que en el país ellos hacen un gasto anual de 121.2 billones de pesos, ¿sí?, lo que representa más o menos al 12.3% de la producción total del país. O sea, si lo hablamos en plata blanca, las personas mayores ponen en la economía 332 mil millones de pesos diarios. Entonces, es importante que rescatemos estas cifras para mirar la importancia que tienen las personas mayores dentro de nuestra sociedad. Mire, esa reflexión que usted hace, esos datos interesantísimos, doctor Cuadros, nos lleva también a la siguiente reflexión, que en la sociedad de hoy, o sea, ese es un pensamiento casi de la época de Simón Bolívar, de creer que una persona a los 60 años ya era una anciana decrépita que estaba ya al borde del final de sus días. Hoy no, una persona a los 60 años, 65, 70, es una persona mental y económicamente activa. Sí, de hecho todos nos estamos viendo de una manera muy distinta. Nosotros vamos a envejecer de una manera muy diferente a como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, con mayor capacidad física, mental, emocional y donde verdaderamente queremos seguir construyendo sociedad. Sabemos que el 27% de los fallecidos pues, por COVID-19 en Colombia son menores de 50 años y a veces al pensar en estas cifras, se nos olvida la responsabilidad intergeneracional que tenemos de cuidarnos entre todos, ¿sí? Y cómo entre todos también aprendemos. Los viejos aprenden de los jóvenes aprenden de los viejos, y así es que se construye una buena sociedad. Eso, todas estas reflexiones, doctor Cuadros, podrían explicar las columnas de los últimos días, y le leo algunos ejemplos. Bueno, Humberto de la Calle Lombana, Florence Thomas, Antonio Navarro Wolf, Jorge Humberto Botero, por mencionar algunos setentones, por llamarlo de una manera cariñosa, no despectiva, pues han dicho: hombre, es que cómo nos pueden confinar de esa manera si somos personas que estamos en plenitud de condiciones mentales, físicas pues mermadas, pero digamos somos personas saludables, somos personas que nos podemos cuidar, que claro que hay que tomar medidas, pero dicen no nos pueden confinar como si fuéramos un mueble. Sí, de hecho muchas veces terminamos infantilizando y castigando y generando lenguajes excluyentes. Muchas personas han dicho no, a las personas mayores cuando empiecen a salir hay que generarles unos vagones especiales en Transmilenio o unos puestos especiales en los restaurantes, y esto pues lo que termina es aislándolos, lo que termina es precisamente estigmatizando la vejez y a las personas mayores que quieren seguir, pues como lo decía, construyendo sociedad. Sí, mire, doctor Cuadros, hoy todo eso desencadena, como lo contaba Rubén, pues que el gobierno tomara medidas para que salieran a la calle, así sea por horas, por ratos, como pasó con los niños. Mire, los están comparando, casi que son poblaciones similares. ¿Qué tanto le sirve a una persona de edad ese lapso de tiempo, dos horas semanales, para que pueda salir, por ejemplo, a un parque?
Yo creo que esto es más de conciencia social y de responsabilidad propia. A veces somos muy folclóricos y lo hemos visto en ciertas poblaciones en Colombia, pero tenemos que considerar algo importante y es que para salir esto implica mirar no solo las condiciones personales, sino también mirar las condiciones del entorno. Estamos en un país con diversidad económica, cultural, donde todos estos factores empiezan a entrar en juego. También cuando una persona mayor va a salir, ¿qué se le va a garantizar? Se le van a dar los tapabocas, se le van a dar el gel hidroalcohólico, se le va a ayudar a hacer un acompañamiento y una valoración de rehabilitación y reacondicionamiento físico, mental, emocional, porque digamos que nos preocupa en la pospandemia. Estas personas que han perdido masa muscular y que van a salir a un parque, pues van a tener más riesgo de caer y de fracturarse. Entonces, ¿cómo va a ser toda esta atención en el riesgo de caídas, de desacondicionamiento físico? ¿Cómo se va a garantizar, por ejemplo, la seguridad de las personas mayores que antes no salían, pues por el tema de ser atracados, robados en los parques? En estos momentos, pues, ¿cómo se va a garantizar la seguridad? ¿Cómo se van a implementar protocolos de apoyo, acompañamiento, atención humanizada a las personas mayores, sobre todo con personal capacitado? Y este es un llamado que hacemos desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría para que nos consulten, para que se apoyen de los que pues estudiamos para esto, para atender a las personas mayores, tanto los médicos geriatras como todos los gerontólogos del país, que digamos que de gran corazón queremos brindar pues una atención humanizada, diferencial y centrada en las necesidades de las personas mayores. Ustedes nos decía al comienzo de esta charla, doctor Robinson Cuadros, médico geriatra, lo escuchamos y lo vemos más que experto en el tema. ¿Qué tanto está envejeciendo la población colombiana? Uno lo escucha de parte no de personas como usted, sino de los economistas, cuando hablamos de la famosa bomba pensional y del tema de que hoy la población joven en Colombia cada vez es menos y la mayor es mayor. ¿Qué tanto nos estamos envejeciendo en Colombia? Sí, Colombia es catalogado a nivel mundial como un país con un envejecimiento rápidamente acelerado. Es decir, que hizo una transición demográfica en un corto periodo de tiempo. Y esto nos ubica en una ventaja frente a otros países. O sea, envejecer no significa que sea algo malo, significa una oportunidad de desarrollo. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque a la medida que hemos aumentado la expectativa de vida, y en el 2005 el 9% de la población colombiana era mayor de 60 años, y hoy son el 13.4%, ¿sí? Y donde desde hace varios años Colombia tiene más personas mayores de 60 años que menores de 5, pero ya casi nos acercamos a tener más personas mayores de 60 años que menores de 15. Esto nos invita a hacer un replanteamiento desde el punto de vista arquitectónico, económico, social, sí, claro. y donde vemos esto como una oportunidad, cómo las empresas se preparan como nicho de negocio a esta silver economy que han llamado a nivel internacional, o economía plateada, donde sí, todo gira en torno al beneficio de esta nueva longevidad. Sí, y súmele, repito, con una frase de la que hablábamos, la mencionábamos ahora, que laboralmente hay gente que cumple 40, 45 años y ya la consideran vieja, pero eso es motivo de otra charla y de otra reflexión. Tal vez una consideración final, doctor Cuadros, porque además vemos que no solamente usted es experto, sino que está muy comprometido con el tema de la población mayor en Colombia. ¿Qué mensaje le puede dar uno a un país como el nuestro? Mucha gente que nos ve a través de dispositivos móviles, nos habla, entre otras cosas, de tecnología, de rapidez, es gente joven. ¿Qué mensaje le da uno para proteger y voltear a mirar a esos colombianos mayores? Yo creo que así como escuchamos que los jóvenes quieren cambiar el mundo, las personas mayores también lo quieren hacer. Y hay que darles la oportunidad de ser escuchadas, de darles voz, de mirar sus necesidades, de mirar el trasfondo de su corazón. Los jóvenes dicen que en el barco de la vida, ¿sí?, las personas de mediana edad reman con fuerza en la barca, mientras los mayores interpretan la posición de las estrellas para guiar la barca.
Por eso las personas mayores son importantísimas en la sociedad, porque son estos guías y estos maestros. Está buena esa parábola. Mientras los jóvenes remamos a veces, o remamos no, porque ya no somos tan jóvenes, los jóvenes reman a veces sin saber para dónde van los mayores son los que miran realmente para dónde vamos. Doctor Cuadros, un gusto haberlo tenido en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias. Experto médico geriatra hablando a propósito de la pandemia.